nombre es Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, y hoy estamos en un nuevo podcast de análisis político para revisar un poco los efectos que la cooptación gubernamental tiene sobre las posibilidades de recuperar la democracia en Venezuela. Entonces, el caso de Venezuela, a pesar de que muchos afirman que es un caso inédito, bueno, lo es en la medida que todo fenómeno social es único, pero la realidad del asunto es que comparte muchas características con otros fenómenos de autocratización que se dieron durante la tercera ola o después de la tercera ola, que comienza en 1974 con la Revolución de los Claveles y que los expertos consideran que llega a su final en el año 2010, cuando los casos de autocratización superan a los casos de democratización. Chávez llega al poder, como todos sabemos, en 1999, después de haber ganado la elección presidencial a finales de 1998, y a partir de allí comienza un proceso de autocratización progresiva, aunque algunos lo niegan. Pero la realidad del asunto es que Chávez implementa este proceso de autocratización de manera inmediata con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y hay que recordar que desde el momento mismo de la juramentación de Chávez, Chávez negaba la validez de la Constitución de 1961 y cuando convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, la convoca con poderes supraconstitucionales. En otras palabras, la Asamblea Nacional que fue convocada en el año 99 no respetaba límites de ninguna naturaleza, ni tan siquiera los límites establecidos por la Constitución que estaba vigente para aquel momento. Y a partir de allí comienza un proceso de colonización de las diferentes instituciones del Estado que de alguna manera elimina los contrapesos y balances típicos de una democracia y que colocan básicamente todo el poder en manos del presidente Chávez. Y a partir de allí comienza un proceso de autocratización, por cierto, muy típico hacia el final de la tercera ola, que es la conversión, la mutación de regímenes democráticos a regímenes híbridos, concretamente en el caso venezolano, a un caso de autoritarismo competitivo. Y los autoritarismos competitivos, como su nombre dice, son procesos donde hay elecciones, pero elecciones que de alguna manera se hacen bajo condiciones que terminan siempre favoreciendo a quien tiene el poder. Y básicamente ese fue el mecanismo que utilizó Chávez para progresivamente ir colonizando las diferentes instituciones del Estado, comenzando por la Asamblea Nacional y posteriormente con gobernaciones, alcaldías y a partir de allí con otras instituciones del Estado, como es la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, entre otras, para ir tomando el control absoluto del poder. Esta lógica fundamentalmente llega a un final a partir del momento en que el chavismo ya no puede ganar elecciones. Y el hecho de que el chavismo ya no podía ganar elecciones se hace especialmente evidente en la elección del 2013, cuando Maduro es elegido, pero digamos que tiene su momento de mayor evidencia en el año 2015, cuando el gobierno pierde la elección parlamentaria. Y a partir de aquel momento el gobierno entendió que el mecanismo que le había servido hasta aquel momento ya dejó de funcionar. Y a partir entonces de las elecciones siguientes, concretamente las elecciones del año 2017 y 2018, comienza un deterioro muchísimo mayor de las condiciones electorales que tiene, digamos, su expresión alcanza su máximo clímax en la elección presidencial del 2024. Toca hoy, en este podcast, analizar con cierto nivel de detalle cómo estos mecanismos de cooptación institucional terminan de alguna manera, primero, destruyendo los regímenes democráticos, pero en segundo lugar, haciendo muchísimo más difícil recuperar la democracia en un país como Venezuela. Vamos a analizar esto con cierto nivel de detalle. ¿Por qué es tan importante para el gobierno venezolano el control y la cooptación de las instituciones del Estado y en especial, en el caso al que nos referimos, las instituciones que tienen que ver con los procesos electorales? Básicamente porque en el caso venezolano no existe un mecanismo de legitimación distinto al electoral. En otros regímenes, en una monarquía, se puede considerar legítimo aquel que hereda el poder, pero en el caso venezolano la única manera de alegar que alguien tiene derecho a gobernar es porque ha ganado una elección y eso hace especialmente difícil para un gobierno como el venezolano prescindir
de las elecciones, independientemente de la vocación democrática que tenga o no tenga en un momento determinado. Esa es la razón por la cual es especialmente evidente en el caso venezolano la cooptación de organismos como el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, a través de la cual se han ejercido las inhabilitaciones que conocemos, y el Tribunal Supremo de Justicia, que al final del día sirve para ratificar o resolver cualquier conflicto que se presente con relación a los procesos electorales, como vimos en el caso, como vimos con posterioridad al 28 de julio. Ahora, la cooptación no solamente se da a nivel de las instituciones del Estado, la cooptación al final del día también se da en otros sectores. Por ejemplo, tenemos el caso del sector económico y hemos visto cómo el sector económico, consciente o inconscientemente, ha ido plegándose a la voluntad del Estado. ¿Por qué? Porque en gran medida el sector económico tiene vulnerabilidades importantes que lo hacen dependiente de las decisiones del Ejecutivo, empezando, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las declaraciones de impuestos, con el control fiscal del Estado, con las leyes que se imponen en un momento dado a determinados sectores, con la existencia o no de subsidios, y contrataciones del Estado y cualquier otro elemento del cual sea dependiente una empresa, que ha hecho que progresivamente las empresas se retiren del ámbito político. Por supuesto, hoy en día son muy pocas o prácticamente ninguna la que se atreve a brindar recursos a partidos o candidatos que sean de oposición, y de alguna manera terminan alineándose con lo que el gobierno necesita o le exige en un momento determinado. Y esto de alguna manera ha ido neutralizando el rol que las empresas han tenido siempre en alguna medida en la vida política venezolana, porque simpatizan con un candidato o con un partido o con un plan de gobierno y deciden apoyar a una u a otra persona, como lo hicieron en su momento incluso con el presidente Chávez. Un caso emblemático de este patrón de control de las empresas, de cooptación de las empresas a través del Estado, es lo que conocemos como la ley antibloqueo del año 2020, que básicamente otorgó al Ejecutivo unas amplias facultades para hacer contrataciones sin ningún control estatal, pero además sin que esas contrataciones puedan ser vistas inclusive por los medios de comunicación o por las organizaciones de la sociedad civil, o mucho menos por la comunidad internacional, con la excusa de que se estaba protegiendo a las empresas y a los inversionistas de posibles sanciones aplicadas por los Estados Unidos, con lo cual lo que se ha terminado haciendo al final del día es institucionalizando la opacidad. Y esto de alguna manera pues ha sido un mecanismo tremendamente eficiente de cooptación de las empresas. Pero también lo hemos visto, por ejemplo, en otros mecanismos como es el control de cambio. Y en un momento como el actual, donde posiblemente va a haber que limitar la venta de dólares a actores determinados, seguramente volveremos a ver mecanismos de control sobre las empresas donde las asignaciones se hacen por cuotas y donde básicamente las cuotas no tienen demasiado que ver con la actividad de la empresa, sino con la relación que haya entre la empresa y el Estado o el gobierno en un momento determinado. Asimismo, se ha dado una cooptación muy importante a nivel social, cultural, de ONGs y de medios de comunicación. Y aquí nosotros, por ejemplo, vemos cómo la cooptación no solamente se limita a actores políticos, sino que esa cooptación también se da a nivel de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo. Por ejemplo, en el caso de las universidades, vemos cómo las universidades públicas, cuyo presupuesto depende del Estado, pues son de alguna manera presionadas para que se comporten de manera, digamos, complaciente con el Estado, y hemos visto como, por ejemplo, los movimientos estudiantiles de protesta, o hemos visto cómo en un momento determinado las voces de académicos se han venido apagando justamente porque las universidades han tenido que tratar de bajar su perfil para poder continuar recibiendo recursos del Estado, que al final se convierte en un asunto de existencial para ellos, ¿no? Asimismo, nosotros vemos en el caso de los medios de comunicación que la censura se ha convertido en una práctica habitual.
O sea, no solamente es el medio de comunicación que, atendiendo a la legislación vigente, cuida lo que se dice o no se dice en un momento determinado, sino también vemos al medio de comunicación haciendo, por decirlo así, una interpretación conveniente y preventiva de lo que debe decir o lo que no debe decir, o a quién debe invitar a su medio a opinar o a quién no debe invitar a opinar, para tratar justamente de evitarse problemas con el Estado, como la suspensión de licencias de manera arbitraria o multas o cualquier otra acción que pueda ir contra un medio de comunicación. Y esto lo hemos visto como una práctica común que ha ido vaciando progresivamente de contenido a los medios de comunicación. Y hoy somos testigos cómo mantenerse informado en Venezuela requiere de un esfuerzo especial, primero porque la prensa escrita ha desaparecido, segundo porque buena parte de las emisoras de radio que se dedicaban a la información han desaparecido también, y hemos visto como los medios que quedan, bien radio o televisión, se han limitado básicamente a programas, podríamos llamar light en materia informativa, que de alguna manera tocan solamente de manera marginal y muy superficial el tema político, tratando siempre de no molestar al gobierno. Y por el otro lado, hemos visto que han proliferado una serie de medios alternativos, muchos de ellos que funcionan incluso fuera del territorio nacional por miedo a las represalias del gobierno, que son normalmente los medios que han servido para hacer seguimiento a la información de manera mucho más detallada. Y asimismo tenemos el caso de las organizaciones no gubernamentales, hoy controladas básicamente por la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, que ha buscado limitar no solamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sino su propia existencia. O sea, la existencia de las organizaciones no gubernamentales está condicionada por el cumplimiento de las normas y requisitos de esta ley, lo que ha hecho tremendamente más difícil a organizaciones no gubernamentales de todo tipo, que van desde la defensa de la libertad de expresión, la observación electoral o defensa de derechos humanos, entre otros temas que son fundamentales, han visto reducirse sus posibilidades de actuar en Venezuela, y corren siempre el peligro de que su acción sea penalizada, o sea penalizada bien por razones administrativas o bien por excusas o justificaciones de tipo criminal en un momento dado, ¿no? Esta forma de control indirecto es lo que Levitsky Way denomina la autoexclusión, y básicamente a través de estas prácticas se genera una dinámica en la cual los actores sociales e institucionales que de alguna manera deben poner coto a la acción del Estado y que deben poner límites a la voluntad del gobierno, o que se oponen a lo que el gobierno pretende en un momento dado, terminan progresivamente apartándose del camino, terminan de alguna manera excluyéndose de la actividad política. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque básicamente el cálculo costo-beneficio de mantener un enfrentamiento, una confrontación con el gobierno o de cuestionar al gobierno en un momento dado, es una relación que termina siendo negativa, que termina de alguna manera haciendo muchos mayores los costos que los posibles beneficios que se pueden obtener de esto. Y evidentemente aquí termina habiendo una conducta racional que de alguna manera aparta a los actores de la lucha política con la excusa de concentrarse en las actividades que le son, digamos, propias a su naturaleza, y tratando de hacerse a un lado por los costos que ello puede implicar. Esto obviamente coloca a una sociedad en una situación muy peligrosa, porque al final del día, en la medida que los actores políticos, sociales, colectivos o individuales terminan optando por no opinar sobre política, terminan optando por no cuestionar al gobierno en un momento determinado, tenemos entonces que un gobierno, independientemente de sus prácticas, termina estabilizándose por la inacción de la mayoría, termina estabilizándose por el miedo a las represalias y a los castigos que de alguna manera puede significar el cuestionar o enfrentar al gobierno en un momento determinado. Esta lógica, sin lugar a dudas, contribuye de manera importante a estabilizar cualquier régimen, independientemente del nivel de oposición que tenga. No importa si la oposición es enorme, pero es pasiva.
porque en la medida que esa oposición es pasiva, el gobierno goza de total estabilidad. Algunos pueden decir en un momento determinado, sí, el gobierno puede estar en equilibrio, pero es un equilibrio muy precario, ciertamente lo es un equilibrio muy precario. Pero la realidad del asunto es que mientras no haya nada que desafíe ese equilibrio se puede mantener allí por muchísimo tiempo. Entonces, lo que es importante entender es que esta lógica de acomodo y de adaptación para eludir los costos que confrontar o cuestionar al gobierno puede tener en un momento determinado, intencionalmente o no, con mala intención o sin ella, terminan de alguna manera brindándole mayor estabilidad al gobierno. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Digamos que uno de los momentos más importantes que nosotros estamos encontrando en esta dinámica, después de la elección presidencial del 28 de julio, es esta elección que vamos a tener el 25 de mayo. Y esta es una elección donde obviamente lo que se busca no es que la sociedad civil desafíe al gobierno, lo que se busca no es un mecanismo de contestación al gobierno para tratar de sancionarlo por las malas políticas o de sancionarlo porque no estamos de acuerdo con él, sino justamente es un proceso en el cual se han reunido todas las condiciones para que sirva para dar mayor estabilidad al gobierno y para pasar la página del 28 de julio, para dejar atrás los cuestionamientos del 28 de julio. Entonces, de alguna manera, haciendo alarde de la cantidad de partidos políticos, más de 50 que participan en la elección, y de la cantidad de aspirantes que se inscriben en el proceso electoral, que son más de 5.000, se trata de mandar el mensaje de que esto es una democracia en sentido real, de que la participación es una prueba de que Venezuela vive en democracia, cuando la realidad del asunto, y como todos sabemos, las elecciones per se no son garantía de la existencia de una democracia. Elecciones hay en Rusia, elecciones hay en Bielorrusia, y sin embargo no podemos decir que son países que viven en democracia. Elecciones ha habido en Nicaragua y no podemos decir que Nicaragua es una democracia. Entonces, al final del día, tenemos una elección que ha sido diseñada para legitimar a quien está en el poder y no una elección que busca de alguna manera debilitar o quitarle espacio a quienes están en el poder. Y eso es fundamental que lo tomemos en cuenta. El caso venezolano confirma que los regímenes autoritarios contemporáneos no dependen exclusivamente de la represión para asegurar su estabilidad en el poder, sino que hay otros mecanismos como la cooptación y la manipulación de condiciones a través de las instituciones que sirven también para darle estabilidad a quien está en el poder en un momento dado. Obviamente, esto implica un mecanismo mucho más sofisticado de manejar el poder de lo que se ha visto en casos, digamos, en momentos anteriores de procesos autocráticos en el mundo. Ya no se trata del ejercicio únicamente fáctico del poder por la fuerza, sino se trata de utilizar mecanismos que de alguna manera logran la sumisión de actores sociales y de actores políticos, que es lo que nosotros estamos viendo en Venezuela. La experiencia venezolana entonces revela que la manipulación institucional y la asignación clientelar de recursos, de alguna manera, permite control sobre actores políticos y sociales. Y justamente mientras no rompamos esa dinámica, va a ser muy difícil la recuperación de la democracia en Venezuela. Es importante tomar en cuenta que la reconstrucción del espacio público de manera genuinamente democrática y competitiva no depende únicamente de procesos electorales, sino depende fundamentalmente de que estas prácticas que de alguna manera afectan los resultados electorales mucho antes de que la elección se dé, tienen que ser eliminados progresivamente o por lo menos tienen que ser neutralizados. Es importante entender que en la medida que una sociedad se desmoviliza porque el cálculo costo-beneficio le dice que es mejor quedarse tranquilo, pues tenemos un gobierno que ya no va a necesitar reprimir y un gobierno que va a tener una enorme estabilidad en el poder por tiempo indefinido, mientras ese equilibrio, que aunque muchos aleguen que es precario, siga manteniéndose. Es fundamental entonces
cambiar las dinámicas para poder democratizar el país. Toca despedirnos en el podcast del día de hoy hasta una nueva ocasión. Les pido por favor que nos sigan a través de nuestras redes sociales y me encantaría por allí conocer sus comentarios y también sus sugerencias sobre otros temas que les gustaría que tratáramos a través de este espacio. Así que nos vemos en nuestro próximo podcast Análisis Político.